ser el centro de la atención, a mí me genera un desequilibrio muy grande, ¿no? Incluso, y suena hasta paradójico porque trabajo en la tele, ¿no? Lo que no puedo es quedarme callado ante la incomodidad, eso sí no puedo, pero porque es un deber conmigo mismo. Para mí la rabia y la tristeza son motores importantísimos, si lo sabes conducir hacia la creatividad y no hacia la reacción de violencia. Y los demonios están, claro que están, por eso soy muy, muy cuidadoso de mi intimidad. Pero hay una parte de mi intimidad que es esta relación mía con el mundo a través del fútbol y a través de escribir o a través de comunicar, que necesito drenarla. Yo soy venezolano y en el mundo del fútbol soy venezolano y nosotros, los venezolanos, no existimos en la conversación. Entonces, cada vez que he tenido la oportunidad de llegar a determinados lugares, lo primero que pienso es, eres venezolano. Es mi memento mori de los romanos, pero llevado a eso. Yo no he hablado de esto nunca en público, pero que cuando a mí la depresión era más fuerte y estando medicado, pero siempre hay algo, y a mí el fútbol también. Había algo en el fútbol, pero también había algo en la música, había algo en la poesía. Y ahí está la belleza, incluso hasta la noche más oscura. Te doy la bienvenida en época de mundial y me dirás, ¿y por qué me hablas ahora de mundial en un programa como este? Pues porque vamos a hablar un poquito de fútbol, pero vamos a hablarlo desde un punto de vista que seguramente te va a sorprender, porque vamos a ampliar la mirada con un invitado desde Venezuela, Ignacio Benedetti, que acaba de escribir un libro, Mi Fútbol, que es una propuesta muy amplia de este deporte y sobre todo es prácticamente también un libro que le ha permitido autoconocerse mejor. Pero eso nos lo va a explicar mucho mejor él, Ignacio Benedetti. ¿Qué tal estás? Querido Isaac, muy bien, pero sobre todo por poder compartir contigo estos minutos y que me hayas tenido en cuenta para una iniciativa que me parece extraordinaria. Pues yo con muchas ganas de hablar contigo, Ignacio, en este espacio, que no es habitual hablar de deporte, ni mucho menos de fútbol. Igual habrá personas que estén como medio asustadas, desconcertadas en este momento, pero enseguida lo van a entender, Ignacio, porque tú acabas de presentar un libro en Caracas, donde resides. Explícanos un poquito qué tal fue, porque me parece que ha sido algo muy emotivo. Más allá del contacto con los lectores, es algo que tenías muy adentro desde hace mucho tiempo este libro, ¿no? Sí, sí, porque este es un libro que yo empecé a darle forma en 2018, eh, tratando de hacer mi defensa una actividad que a mí me ha dado prácticamente todo, desde las amistades, desde la supervivencia, porque desgraciadamente en este mundo sobrevivimos. Y lo terminé pasado el confinamiento de la pandemia, de ese terrible episodio que nos tocó vivir. Pero la vida, como decía John Lennon, es lo que pasa entre planes y planes, ¿no? Y de hecho, llegó un momento en que dudé en publicarlo y entré en otro proyecto literario que espero tener listo el año que viene, también de fútbol, pero ya por otro camino. Pero te soy muy sincero, porque al final, para hablar aquí tenemos que ser transparentes. Alguna condición médica de mi padre me hizo entender que tenía que publicar esto como obsequio a ellos. Y la presentación fue por ahí. Yo no quería presentar el libro, llamémoslo, en sociedad, no me interesaba. El libro está en Amazon, se vende, pero también entendí que parte de hacerle este obsequio a ellos era también mostrarlo en público y que ellos lo compartieran. Entonces, sí, te soy muy sincero, fue muy abrumador, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, por las manifestaciones de los lectores, de la gente querida que se acercó. Y ese mismo día de la presentación que superó las expectativas de la librería, yo no tenía ningún tipo de expectativas. Cuando terminó el evento me invitaron a celebrar y lo único que se me ocurrió fue aplicar una de un cantante argentino, Charly García, de yo me voy a mi casa y paseo a los perros y recojo sus necesidades, porque esto es un evento muy lindo que me ha emocionado, pero no me puedo creer lo que no soy. Entonces, sí fue una marea de sentimientos.
A mí se me ha puesto la piel de gallina y se me ha puesto un nudo en la garganta cuando has empezado a hablar de tu padre, que supongo que también es extensivo a tu madre, ¿no? Que estuvieron los 2 allí. ¿Por qué es especialmente importante para ti su presencia en este camino? A ver, mis padres son muy importantes, pero mi padre, por un carácter muy bonachón, siempre estuvo y siempre ha estado. A ver, mi padre es ingeniero, yo estudiaba para ser abogado. Hay un día en que tenía un trabajo de becario, que probablemente era el becario mejor remunerado en Venezuela, con una empresa de petróleo extraordinaria, y yo no era feliz, no era feliz. Y cuando le digo un día para invitarlo a almorzar, y tenía claro que la invitación era decirle, no quiero ser abogado y me voy a vivir a Argentina. Y he trabajado y tengo este dinero para poder costearme mis estudios. Y mi padre, insisto, ingeniero, muy futbolero hasta Pelé. Y me dijo, no, no, es que te vas para Argentina y yo te ayudo. Y fue la única persona cuando yo llegué de Argentina, de regreso a Venezuela, en el cual yo no tenía trabajo, era muy difícil. Venezuela es un país muy particular. Fue la única persona que nunca me dijo, ¿y por qué no te replanteas tu futuro y, y terminas la carrera de abogacía, ¿no? Y esos pequeños gestos que te quedan siempre de, no sé si cree en mí, pero está dispuesto a apoyarme al 100%, ¿no? Y así como los futbolistas, muchos en Sudamérica, escuchas relatos de que llegan a primera división y lo primero que quieren comprar es la casa a los padres. En el ejercicio del periodismo no vamos a tener esa opción a menos de que formes parte de alguna de estas trincheras bastante estables. Y el libro era eso, ¿no? El libro era eso. Y mi padre, cuando yo era muy chico, tendría 6 7 años, lo mismo hizo con mi hermano que es menor, pero siempre decía, si tú quieres ser barrendero, sé barrendero, pero intenta ser la mejor versión que tú puedas ofrecer. Son esas cosas que te quedan de por vida, ¿no? Y cuando yo me vengo de España a Venezuela, lo hago pensando en que él tenía alguna condición médica, costó mucho de que se pudiera diagnosticar, no por tema de ciencia, sino porque él no quería ir al médico. Ahí fue cuando también reflexioné y dije, ¿y me voy a guardar el libro para qué? A ver, ni que yo no pretendo que el libro sea gran cosa, pero sí que sea ese recordatorio a ellos de que tanta, tanta diferencia entre el estilo de vida de ellos y lo que yo tengo como estilo de vida tenía una razón de ser, ¿no? ¿Y cuál es esa razón de ser? El fútbol. El fútbol y creerme que por más insignificante que sean mis intentos, por lo menos el día que ya yo no esté en este plano, alguien podrá decir que vivió incómodo. Y sí, viví incómodo porque han hecho de esta actividad cualquier cosa menos lo que realmente es, que es un juego que edifica y está para edificar valores. ¿Por, por qué dices que vives incómodo? Porque todo lo que veo me genera rechazo. Un mundial de 48 equipos en un país en el que hinchas de esas selecciones nacionales no pueden entrar, me genera incomodidad, porque mezclar el himno de un país con el fútbol me parece una manipulación sin sentido, porque al fútbol hoy en día se le trata de manera descarada como parte de la industria del espectáculo, una industria del espectáculo actual que tiene a Taylor Swift por encima de los Beatles, y no tengo nada en contra de esta cantante, pero no comparemos obras jamás, porque vivimos en un mundo en el que leer hoy en día es contracultural, es casi como la Edad Media, ¿no? Mira, si la historia es cíclica o si somos incapaces de aprender las lecciones del pasado. Me incomoda las manifestaciones musicales que hoy en día tienen la mayor atención, ¿no? Y no cuestiono la capacidad de sus artistas, pero me incomoda ver que una camiseta de Nirvana la venden en cualquier centro comercial cuando aquello era precisamente un acto de rebeldía. Entonces, en realidad me incomoda la, la destrucción que se hace del individuo, porque cuando ese individuo no quiere formar parte de distintos colectivos, y eso me genera mucho ruido, de verdad. ¿Y eso te lo detectas desde siempre, desde chico, desde muy chico? Sí, y voy a poner un ejemplo. Yo tendría 12, 13 años
Y en ese momento la música que ocupaba, más allá de Madonna, que siempre que además Madonna es un artista muy interesante, pero la música, digamos, a nivel de rock era esto que llamaban heavy metal, ¿no? Guns N' Roses, Motley Crue, y a mí me parecía terrible, me parecía horrible, ¿no? Y lo único contemporáneo que encontraba, porque lo otro era el movimiento punk de finales de los 70 de Inglaterra, pero estamos hablando de mi infancia a finales de los 80, ¿no? Y encontraba en ciertas manifestaciones de rock venezolano y un campo fértil para ser, no porque ser distinto sea una virtud, pero sí para ser lo que quieres ser, ¿no? Y entonces desde lo estético también tenías esa posibilidad de vestirte de una manera que te sintieras más cómodo, claro, siempre que el presupuesto lo permitiera, ¿no? Y de, por ejemplo, rechazar premios, lo que quizás no tenía en esa época, o quizás no, probablemente, era una manera de verbalizar soy de esta manera, porque al fin y al cabo, entender quiénes somos lleva muchos años, y hay gente a la que ni siquiera le interesa encontrarse a sí misma, ¿no? ¿He entendido bien que tú rechazabas premios? Y cuando jugaba al fútbol de chico, sí, el premio del goleador de la temporada y me obligaban a ir a buscarlo, entonces cuando lo buscaba lo entregaba, no me... ¿Qué hay detrás de eso, crees, Ignacio? De ese rechazo, porque cuando un niño es niño y le dan una copa por ser el máximo goleador o lo que sea, está feliz por ese reconocimiento. ¿Qué había en ti? Lo mismo que hay hoy en día, no me interesa ser el centro de ningún tipo de atención. Yo vivo una vida muy solitaria, más allá del contacto con mis amistades, ¿no? Pero es un contacto muy limitado, pero porque yo he decidido que sea así. Y a mí me gusta la vida en silencio, la vida solitaria y ser el centro de la atención, así sea por unos minutos, creo que a mí me genera un desequilibrio muy grande, ¿no? Incluso, y suena hasta paradójico porque trabajo en la tele, ¿no? Sí, Y sí, en lo la que te tele, iba a preguntar ahora. cuando llevo proyectos que se me ocurren, siempre digo que no son para mí, que no son proyectos para que yo protagonice, sino que protagonicen otros que seguramente van a dar mucho más resultado que si lo hago yo. Que lo que te querría preguntar con confianza es que habrás tenido que lidiar con muchos demonios internos si no quieres ser centro de atención desde pequeño y tienes un canal de mucho éxito en YouTube, apareces en la televisión de tu país, hayas tenido que hacer un trabajo, ¿no? Para poder aceptar ese Ignacio también que hay dentro de ti. Pero es que para mí ese es el verdadero Ignacio, ¿no? O sea, todos tenemos distintas versiones de nosotros mismos, ¿no? Creo que esa es parte de la riqueza. Pero es un trabajo a partir de mucho yoga, no yoga como deporte, sino yoga más allá del ejercicio físico, como esa, ese estar ahí presente y también meditar. Es un trabajo muy filosófico, muy de leer y tratar de comprender a los estoicos, de saberme insignificante, pero no porque me esté quitando valor a mi existencia, sino porque cada uno de nosotros como seres humanos somos insignificantes ante la totalidad de la existencia del mundo, ¿no? Y es un trabajo de cultivar una especie de paciencia, de tolerancia y entender. Yo no puedo cambiar nada, pero que quizás estando adentro puedo mostrar un camino distinto. Y cuando me refiero adentro es al sistema, ¿no? Agradezco que el sistema me permita ser, pero también entiendo que, y he luchado para que las reglas del sistema no modifiquen ese poquito de esencia que tengo, ¿no? Has citado a los estoicos. ¿Hasta qué punto son importantes los estoicos en tu vida? Son muy importantes, pero también lo es Schopenhauer, también lo es Nietzsche, también lo es Heidegger. Entonces, son muy importantes porque cuando yo llego a los estoicos, mi formación es extremadamente desordenada. Yo estuve primero en Nietzsche antes que los estoicos, pero te estoy hablando de 20 años. Pero los estoicos creo que te dan, o me han dado a mí un sentido de la ubicación, del saber estar, de no creerte nada, ni en el peor de los momentos, ni en aquellos episodios que puedan ser más sublimes. Y eso me ayudó mucho en el fútbol, porque yo soy venezolano. Tengo pasaporte europeo, antepasados corsos, afición por Cataluña, amor por Marsella, los gustos míos son... Pero yo soy venezolano y en el mundo del fútbol soy venezolano y nosotros, los venezolanos,
no existimos en la conversación. Entonces, cada vez que he tenido la oportunidad, gracias a amigos, de llegar a determinados lugares, lo primero que pienso es, eres venezolano. Es mi memento mori de los romanos, pero llevado a eso. Eres venezolano, no te creas lo que no eres. Y el estoicismo me ha permitido eso. Yo entiendo que cierta notoriedad que te dan los medios de comunicación lleva a mucha gente a creerse grandes cosas, ¿no? Pero yo no quiero creerme nada. Y también me ayudó Dante Panzeri muchísimo en una frase que él decía, ninguno de nosotros somos, voy a parafrasearlo, ¿no? Somos trascendentales, al final todos vamos al baño. Y es verdad, yo no puedo creer que haya alguien que es porque simplemente aparezca en la tele o escriba, sobre todo en el mundo mío, tenga una notoriedad que no tenga un médico que crea una vacuna y salve 100 millones de vidas en África. Parece un lugar común, pero es la realidad del mundo. ¿Crees que hay algo de ti que tiene miedo a la vanidad, a convertirse en vanidoso? Sí, totalmente. Totalmente. Yo hago de no verme al espejo un triunfo, pero un gran triunfo. Sí, sí, a la vanidad le temo mucho. Le he temido mucho desde chico. Eh, siempre voy ¿De a, dónde voy a, viene vo- eso, Ignacio? Lo del espejo, porque mi abuela paterna decía que los hombres cuando se veían en el espejo se les aparecía el demonio. Y mi abuela no era, sí, era una gran creyente religiosa, yo no lo soy, pero te quedan esas pequeñas cosas, ¿no? Y después, yo siempre he pensado que uno puede ser interesante para alguien y totalmente desechable para otra persona. Entonces, nada de lo que uno diga tiene tanta importancia ni tanta relevancia, ¿no? Yo creo que somos un periodo de tiempo y después seremos lo que éramos antes, ¿no? Olvido. Pero sin embargo es legítimo, ¿no? Intentar dejar un legado. Tú también lo intentas dejar con tu obra, con tus vídeos. No lo intento, no lo intento. Me encantaría que pudiera pasar que algo que yo diga motive a alguien a decir, este tipo no tiene idea de lo que está hablando, yo lo voy a hacer mejor. Eso sí, un poquitico de motivación. Legado no me interesa. No hay nada nuevo en lo que yo hago, no hay nada revolucionario en lo que yo hago. Puede que forme parte de la contracultura, eso sí, pero que revolucionario, hay gente mucho más interesante y con una obra extraordinaria. Yo no, yo lo que no puedo es quedarme callado ante la incomodidad, eso sí no puedo, pero porque es un deber conmigo mismo, Con tus valores, con tu autenticidad. con mi estar aquí, con mi ser ahí de Heidegger. Claro, es que, Ignacio, o sea, lo decimos rápido, pero me estás hablando de un niño que le encanta el fútbol y renuncia a sus trofeos, por decir algo, ¿no? Estamos hablando de un adulto muy joven que empieza derecho y que tiene la valentía de decir no soy feliz, que está, como tú decías, bien remunerado en su beca, ¿no? Diciendo no soy feliz, le dice a sus padres esto no es para mí, me voy a Argentina. Te veo entre rebelde creativo y meditativo soñador. Allí estás con ese perfil, yo creo, pero tú tienes la sensación que has tenido que superar una herida de no encajar, de no pertenecer a algún sitio. Cuando chico sí, sí lo sentía, el no pertenecer. Los fines de semana me encantaba ir a dormir a las casas de mis amigos, ¿no? Era muy recogido en el sentido de, no sé, de buscar esos lugares, ¿no? A mí el fútbol me dio eso, un lugar donde estar en el mundo, en donde sentirme yo. Me lo da también la música, pero eh, probablemente sea el tipo con menos cualidades que alguna vez tomó una guitarra entre sus manos, ¿no? Eso lo Y fui, dicen muchos, Ignacio, eso lo dicen muchos. no, pero te soy sincero, cuando el profesor de guitarra se empeñaba en que yo aprendiera y con toda razón, hasta que yo llegué un día y le dije, a mí lo que me interesa es tocar punk. Y me dice, pero el punk son 3 dedos. Y le digo, bueno, pero es que sean 3 dedos los acordes o 20 dedos es lo que me hace a mí feliz. Y hoy en día tengo la guitarra ahí, pero no me atrevo a tomarla, ¿no? Y lo digo porque mi madre es músico, es compositora de música clásica, pero yo no heredé el oído ni la destreza. Lo que heredé fue la voluntad y si tengo, a raíz de eso que tú mencionas, que bien pudiera describirme, yo creo que las cosas hay que hacerlas. Después que salgan como saldrán, pero vamos a hacerlas.
Entonces, ¿cómo nos tenemos que imaginar? Lo digo porque eso luego se traduce en tu obra también, ¿no? Y en tu arco de transformación ya hablaremos ahora, ¿no? Pero nos tenemos que imaginar a un niño rebelde, en el sentido de que rechaza sus propios méritos o ese reconocimiento, que tiene luego pánico a esa vanidad del reconocimiento o a ese engreimiento que podría venir, que en tu caso no es así, pero que podría venir. Tenemos a un niño que va avanzando y y que de ahí, digamos, se va sintiendo náufrago en la vida. Nos tenemos que imaginar entonces a un niño que, a pesar de renunciar a sus trofeos, sigue apasionado por el fútbol, ve en el fútbol algo que es un objeto de estudio muy intenso, que me imagino que el viaje a Argentina que haces también viene muy motivado por absorber todo lo bueno del fútbol argentino, de los grandes maestros que hay allí. Explícanos un poco todo ese viaje tuyo. Ese viaje era ir a estudiar periodismo deportivo y lo que menos hice en esa etapa de mi vida fue ir a la cancha. Iba más a recitales, a librerías, porque cuando yo llego a Argentina venía condicionado por el periodismo que todos conocemos, llamémoslo actual, y cuando ya estoy viviendo allá me encuentro con el legado de grandes maestros que ya no estaban entre nosotros. Y ahí cambia toda esa percepción. Y allí doy con algo que es muy rico en el día a día, que es ser uno más, ¿no? Ese poder caminar por las calles sin que nadie espere nada de ti. Y esto a veces es un tema familiar o de amigos. Los amigos cuando te quieren también aspiran cosas muy buenas, ¿no? ¿Pero en Venezuela no lo tenías eso? ¿Esa sensación no la tenías? No, en Venezuela siempre, sobre todo en esa época, sentía esa carga de tener que ser algo, llámese abogado, ingeniero, no sé, ¿Pero y por tener, mandato familiar, por no, expectativas? No. por expectativas, no por mandato. En mi familia nunca hubo esa instrucción de tienes que hacer esto, ¿no? Pero sí por expectativa, por todo aquello, porque también somos contexto, ¿no? Y de hecho, a mis 49 años, el único de mi contexto que no se casó y no tuvo una familia fui yo. Y es voluntario el no tener una familia y no tener una pareja. Es un acto voluntario y ya a esta edad, si me entienden, bien, y si no me entienden, también. No estoy para darle alegrías a nadie ni justificaciones. Y en Argentina se da un proceso de, creo yo, de, de la mano de alguna crisis sentimental, de entrar a estudiar, por ejemplo, cosas del budismo, que me llevaron también a aceptar que mi paz, porque hablar de felicidad o de tristeza, hablar de emociones temporales, estaba mucho más relacionada con ese ser náufrago, poder observar todo desde cierta lejanía, pero no ser un náufrago total porque sí me involucro emocionalmente. Para mí es imposible no hacerlo. Entonces, claro, el haber ido rechazando todas estas, llamémoslo reconocimientos, ¿no? A mí no me gusta el elogio, le tengo mucho más miedo que a cualquier crítica. Y si esto lo dices en fútbol, alguien te dice, claro, es un discurso muy de Bielsa, ¿no? Pero es que a mí me pasaba antes de Bielsa, me pasaba eso. Y Argentina en ese momento no teníamos los teléfonos móviles, teníamos el Messenger de Hotmail o una llamada a larga distancia que era muy costosa, ¿no? Y de Venezuela a Argentina son 8 horas en avión. Yo no tenía gente en Argentina, o sea, yo no llegué teniendo gente ¿No con la que tenías ya tenía ninguna relación. red de De apoyo? contención, no, nada. Por eso cuando llego y empiezo a tener alguna escasez emocional, mi reacción fue ir a librerías y buscar libros de budismo. No practiqué el budismo, a mí no me gusta practicar religiones. Y después meterme mucho en los manifiestos del subcomandante Marcos allá en Chiapas, para tratar de entender cosas que me podían ser lejanas geográficamente, pero que me llamaban la atención. Escasez emocional, has dicho, ¿no? ¿Qué recuerdas de esa etapa de escasez emocional? Mucha, mucha incomprensión, ¿no? Hasta que yo no llegué a estar en paz con lo que realmente me da precisamente tranquilidad. Yo, en esa vida interna que siempre tengo y he tenido, debatía mucho, ¿no? ¿Por qué yo no puedo o por qué en la vida no encuentro episodios sentimentales o emocionales que
estoy programado para entender que son los adecuados. Y después cuando los encontraba no los podía manejar. Y a partir de cierto momento en mi vida posterior, sí, te das cuenta de, todos tenemos una constitución y lo mejor es entenderla para tener una vida en paz. Pero sí, en esa escasez emocional, escri- me puse a escribir un diario, ¿no? Quizás ¿Terapia? como autoterapia, sí, sí. Yo he ido mucho a terapia, pero en ese momento era autoterapia. Yo creo mucho en la terapia, creo que es necesaria para el ser humano, no tanto por la parte de la medicación, sino por ser un espacio en el cual se promueve el conocernos a nosotros mismos. Y en ese momento tenía una chica que era mi novia que me hizo, no quiero decir daño, porque eso sería agregarle un condimento dramático, pero y nada, se fue con otro, ¿no? Cosas que pasan. Y en ese momento había mucha tristeza, ¿no? Yo creo mucho en la tristeza. Creo además que a la tristeza le hemos puesto una especie de descripción que no le hace justicia, porque claro que la tristeza son sentimientos muy duros, pero también de la tristeza nace mucha certeza y mucha belleza también. Mucha Entonces eran creatividad. mucha creatividad. Para mí la rabia y la tristeza son motores importantísimos. Si lo sabes conducir hacia la creatividad y no hacia la reacción de violencia, ¿no? La tristeza y la rabia te han ayudado a escribir este libro que acabas de Sí, publicar. sí. Querido, yo te puedo decir que la tristeza y la rabia son mis motores fundamentales. ¿Puedes ampliar esta idea? Sí, todo aquello que me da rabia también me da tristeza. Y en cuanto al fútbol, a mi fútbol, hay mucha tristeza por la incomprensión en la cual se sumergen hechos extraordinarios alrededor del fútbol y que no merecen, por esta manera de vivir que tenemos tan apresurada y tan histérica, pareciera que no merecieran la atención y que todo esto va de ganar o perder. Y el fútbol ha invadido también la vida, ¿no? Y pareciera que solo tenemos razón de ser si nuestro rendimiento supera las expectativas de otros. Y yo no tengo ni siquiera expectativas conmigo mismo, te soy muy sincero. Yo, a ver, tengo un sinfín de ideas, de proyectos, pero no tengo expectativa. No me interesa si el libro vende 150 copias o vende 1000, no me interesa. El compromiso tiene que ser con uno mismo. Y cuando tu compromiso es contigo mismo, empiezas a respetar un poco también todo aquello que te rodea, porque tú formas parte de eso. Entonces, el mundo actual a mí me entristece y me da rabia. Van de la mano las dos sensaciones para mí en mi vida. Y entonces, por ejemplo, yo cuando estoy en un momento alegre, no sé, hoy tuve una conversación alegre en el canal y en el coche pongo Joy Division y pareciera que no va de la mano la celebración con una música que pudieran llamar un poquito oscura desde las emociones de quien las cantaba. No, no, para mí sí van de la mano. Y sí, la tristeza por el tiempo por venir. A mí el pasado no me genera nada, pero el tiempo por venir me genera tristeza también. ¿Te genera tristeza imaginarte el futuro o cómo? Sí, sí, totalmente. Totalmente, porque el futuro ya llegó, ¿no? Y cuando hablamos de fútbol, que es mi lugar en el mundo, cuando yo veo lo que pasa alrededor de un mundial de fútbol que ya pasó en 2018, fue tan terrible como va a ser este, ¿eh? Y el 2022 y hasta el 86 que nos ofreció la consagración de Maradona, alrededor del fútbol pasaron cualquier cantidad de cosas terribles y en la pandemia estábamos encerrados y no podíamos tomar un café, pero tenía que haber Champions League, ¿no? Es un sinsentido. Entonces, a mí la inteligencia artificial no me da tanto temor como sí me da lo que hacemos nosotros con nuestras vidas. Y yo no tengo una receta, porque entonces entraríamos en un acto de soberbia terrible, yo decirle a alguien cómo llevar su vida y a duras penas puedo con la mía. Pero cuando veo que perdemos la atención, cuando veo que perdemos la emoción, la sorpresa por todo aquello que nos es magnífico, me entristece. Yo me despierto a las 5:30 de la mañana, todos los días, y saco De forma natural o con algún propósito? con un propósito que es ¿Propósito estoico? el propósito de sacar a pasear a mis perros y hacerlo en un momento que ya la noche deja de ser noche para pasar a ser día. Y a mí me sigue produciendo mucha emoción ese cambio, escuchar a los pájaros. Tengo
Acá en el edificio hay 2 pájaros grandes, no sé si en Europa se llamen de la misma manera o si es un pájaro tropical, se llaman guacharacas, ellas van de a 2 siempre, son Ajá. grandes, y verlas caminar cerca mío me genera mucha ilusión. Me genera ilusión que me despierta uno de mis perros, y y que nosotros estemos perdiendo cosas tan sencillas, porque vamos a hacer un maratón de series, y ya a mí me encantan las series, yo no me voy a poner como si fuera el Bomber, ¿no? Pero, pero estamos perdiendo una esencia de nuestra existencia. Que no te impresione escuchar a los pájaros cantar. Dios santo, es perderse la vida, y yo creo que el futuro Estamos en es piloto eso, automático, ¿no, Ignacio? Muchos estamos en eso. piloto automático, Es que tú lo pones, tú tienes esa capacidad de decir la frase exacta. Y porque sí, te estamos, escucho, porque te escucho y me inspiras, Ignacio. no, pero es que estamos en piloto automático, y queremos cada vez estar más automatizados. Y pareciera que es una virtud. Y puede que lo sea, yo no lo sé, pero yo no quiero vivir esa vida, no la quiero. Desatención plena, al final es una desatención plena porque estamos desenfocados con esta vida rápida, ¿no? Pero me interesa de ti cómo has combatido esta, o cómo combates esta tristeza y rabia. Es decir, yo estoy de acuerdo de que son emociones naturales y que no hay que negar. O sea, son información que te dan y se puede convertir pues en creatividad, ¿no? Pero el problema viene cuando uno se instala en esa tristeza o uno se instala en la rabia permanente, ¿no? ¿Tú cómo haces para no instalarte allí, para no ocupar ese espacio? Salir a pasear a los perros a las 5:30 de la mañana, ver que a mis amigos y a mis querencias les va bien. Y les va bien desde el punto de vista que tienen su familia, tienen cosas para celebrar. A mí me gusta celebrar los éxitos de mis amigos, así no estén a mi lado, así tenga que levantar un vaso de agua o una taza de café en soledad. Perdón, a mí me emociona la música, me emocionan los libros. Y entonces, cuando te doy un ejemplo, cuando estamos grabando esta conversación, hoy ha fallecido un artista que a mí me conmovió mucho, que era Carlos Solari, el Indio Solari, un artista argentino. Y lo lógico sería sumergirme en una tristeza que ya no va a estar el Indio Solari. Y no, yo recurro a su música y la escucho y me vuelvo a impresionar, me vuelve a conmover. Y rápidamente me doy cuenta, no sé si recuerdas un film que era algo así como V de Venganza, que era con Natalie Portman y aquellas máscaras que después utilizó el movimiento Anonymous. Ah, sí. Hay un diálogo que ni siquiera recuerdo quién era el actor, pero que él le decía: sí, nosotros somos finitos, pero las ideas importantes pueden durar 400 años. Y ahí me quedo entonces y digo, bueno, pero el Indio Solari hizo una obra que se sostendrá en el tiempo. Y ahí la tristeza pasa de ser aquello oscuro a ser algo mucho más brillante, ¿no? Entonces no encuentro gusto en quedarme siempre en la rabia y en la tristeza. Siento que de la rabia y la tristeza algo nace, o yo lo he podido transformar en algo creativo. Que tenga éxito o no, no es problema mío. Es algo creativo y me pertenece hasta el día que lo entrego al mundo. Ya entregado al mundo ya no tengo nada que ver con eso. Ignacio, tú has hablado antes de esa escritura terapéutica que tenías para ti. Has escrito mucho también, digamos, has publicado mucho también, muchos artículos en prensa, el libro. ¿Qué es escribir para ti? Es la forma de desnudarme al mundo. Para alguien tan protector de su intimidad y de su mundo, es desnudarme, pero tiene una razón de ser. Y es que si yo tengo que mostrar mi incomodidad, porque la tengo que demostrar, es algo que yo me he impuesto, no voy a pasar de rositas por este mundo. Tengo que hacerlo comunicando, que es lo único que yo medianamente sé hacer. Y para mí comunicar, primero fue escribir. Por eso, cuando encuentro autores que dicen que para hacer un libro o un artículo borraron o tiraron el papel al bote de la basura, yo no lo hago. Yo tendré que corregir alguna coma, algún párrafo que no sea solo uno, sino convertirlo en dos. Eso sí, claro, todos editamos. Pero yo no tiro el bote de la basura porque si yo sentí que esa era mi idea y mi sentimiento en ese momento, tiene que existir. Y entonces para mí escribir es mi relación con el mundo. Después, obviamente, con el paso del tiempo,
el micrófono, la pantalla, las redes sociales, pero escribir es mi manera de mostrarme incómodo. Y cuando empezaste a escribir sobre fútbol, que me imagino que fue por tu pasión muy pronto, ¿cómo te sirvió el fútbol como, de alguna manera, una herramienta de autoconocimiento? Porque me abrió un mundo de ¿Qué te ha ayudado? posibilidades. A ver, volvamos a mi parte juvenil en la que estoy estudiando abogacía y no estoy satisfecho ni tengo alguna sensación cercana a la alegría. Y cuando empiezo a escribir de fútbol y ahí me siento pleno, ahí me abrió el mundo de posibilidades y me hizo sentir que tenía un propósito en la vida. Y eso es, no sé si yo supongo que la gran mayoría de la gente lo encuentra, cuando lo encuentra antes que cuando yo empecé a escribir de fútbol, que tendría 17 años. Ujú. Pero cuando yo lo encontré fue un momento magnífico. No sé si lo dimensioné en el momento, pero sí la sensación de poder hacerlo fue hermoso. Y claro, y con el tiempo lo sigues haciendo y dices, este es mi lugar en esto que llamamos mundo y quizá la razón por la cual yo vine a esto. Y ahí con el tiempo fui dándome cuenta que era eso, ¿no? El querer estar. Y después también con el paso del tiempo, gente que admiras y gente que es muy grande, a la cual yo nunca llegaré a ni siquiera a lustrar en los zapatos, se te acercan, dices, uy, no me equivoqué. Y mira que me he equivocado en esto no me equivoqué. Aquí hay un camino que debo seguir explorando. Pero también te da una sensación de insatisfacción que para mí es hermosa. Para otros es una fuente de ansiedad. Para mí es necesaria y hermosa, porque entregas algo, te desnudaste ante el mundo, que es como yo lo siento. Pero ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora hay que seguir. Y si quieres seguir, es porque lo anterior te dejó esa insatisfacción. No, me faltó comunicar esto, me faltó expresar esto, me faltó mostrar esto. Y es lo que me pasó con el libro, La soledad del artista, que yo no soy artista, pero La soledad del artista de Charly García. En los años 70, en plena dictadura, con Sui Generis, que era su agrupación, hace 7 Luna Parks seguidos, un éxito, y se fue a su casa. Claro, él lloró, yo no, yo vine a sacar a los perros. Nada es suficiente en ese sentido. Y es una afirmación que puede ser peligrosa, yo lo entiendo, pero para mí no lo ha sido. Me interesa cómo has podido lidiar ese pánico que decíamos antes de la vanidad y esa conexión con tu autenticidad. Es decir, cuando uno se desnuda, está entregando mucho y, y puede también, hay gente que se desnuda por vanidad. Tú lo haces por autenticidad, Yo lo hago por necesidad de expresar todo aquello que voy sintiendo. No hay más que eso. Y supervivencia emocional. sí, totalmente. Y los demonios están, claro que están. Por eso soy muy, muy cuidadoso de mi intimidad. Pero hay una parte de mi intimidad que es esta relación mía con el mundo a través del fútbol y a través de escribir o a través de comunicar que necesito drenarla. Y por eso quizá mis proyectos no sean, y también hay un goce en esto, no sean masivos. No quiero que sean masivos. No soy Mick Jagger, ni lo voy a hacer, ni aspiro a hacerlo, ni me interesa hacerlo. Pero sí a las 10 personas que decidan invertir su tiempo en escuchar algo que estoy diciendo o en leer algo que yo escribí, les debo una honestidad brutal. Sí les debo eso, pero primero me lo debo a mí mismo. ¿Para qué hacer el esfuerzo si no voy a ser totalmente honesto con ese esfuerzo? Ignacio, nos has hablado de que has leído mucho a Schopenhauer, a Heidegger, a otros filósofos, bueno, en tu libro citas a Aristóteles, a A los Byung-Chul estoicos, Han, o sea, citas a muchos filósofos. O sea, eres una persona que se ha ocupado y se ha preocupado de formarse ideas y de compartir esas ideas. Si tú tuvieras que hacer un libro de autoconocimiento, de crecimiento personal sobre el fútbol, ¿qué capítulos te podrías imaginar o qué temas te podrías imaginar? ¿Para qué te ha servido a ti el fútbol para conocerte mejor? Es decir, ¿tú cómo harías ese libro? el primer capítulo estaría relacionado con mi yo niño. ¿Por qué llegué a una pelota? ¿Por qué de esa pelota pasé a formar parte de algo que tiene un nombre muy manoseado, pero que es inmenso, que es equipo? ¿Cómo llegas a eso? ¿Cómo hay una transformación?
de ese niño entre lo que quiere ser. Yo era extremo por izquierda, pierna cambiada. Yo soy derecho. Y claro, y yo hacía goles y quiero hacer goles. Y digo quiero en presente porque no dejamos de jugar. Y cómo hay una transformación en tu pensamiento de yo quiero ser al podemos ser, al podemos como grupo, ¿no? Siempre respetando esa individualidad. Después lo llevaría a esa frustración de estar estudiando una carrera que es hermosa, ¿no? Porque se basa en defender los derechos del ser humano y no sentir que yo era eso. Y no encontrar el camino, te soy muy sincero, yo no lo encontraba, por eso seguía ahí. Y después haría otro capítulo de cómo a partir de ese amor por esa actividad encuentro una ventana en un país que no es el mío y que me quedaba muy lejos. Y a partir de estar muy lejos, encontrar también otras herramientas para profundizar en ese yo interno, que no fue solamente el budismo. Pongo el budismo porque al fin y al cabo es una herramienta más, pero fue la que en ese momento me ayudó. Y a partir de ahí, cómo el camino me fue poniendo, o fue poniendo este personaje imaginario, porque no me gustaría que hablara de mí, pero este personaje imaginario en lugares que él nunca soñó, nunca creyó posibles, pero que además en cada momento de euforia o de lamento, el haber vivido todo eso anteriormente permitía que esa relación fuera con el yo interno. Es decir, no tener que manifestar públicamente cada momento, insisto con los términos, de euforia o de lamento, porque ya has ido cultivando ese yo interior, esa superación de episodios, incluso hasta los más felices. Lo que tendría es a una pelota y a dos equipos siempre presentes porque son los que dieron vida. Si tuvieras que explicar a muchas personas que pueden ver este episodio de La Grieta y la Luz, que no necesariamente son futboleros, futboleras, lo que te fascina a ti de fútbol a nivel de conexión contigo mismo, a nivel de conexión social, tú dices que el fútbol de alguna manera no tiene sentido si no se tienen en cuenta que el futbolista o la futbolista, más allá de ser bueno con los pies, es una cabeza pensante, es un corazón que siente, digamos, son personas antes que futbolistas, ¿no? Y yo creo que esa mirada es muy interesante, ¿no? El tenerlo siempre como muy presente y más en tiempos de efervescencia futbolística como ahora el Mundial, ¿no? Y que muchas personas se pueden acercar a ver en el televisor simplemente como acontecimiento social. Si nos tuvieras que compartir esa mirada de tu fascinación, porque creo que para ti el fútbol es un laboratorio y también es un espejo de la sociedad, ¿cierto? Cierto, sí, debo decir que no me pertenece esa manera de ver el fútbol, ni la inventé. Yo se la escuché a César Luis Menotti, que fue el técnico de la Argentina campeona en el Mundial del 78 y también entrenador del Barcelona, pero que le puso palabra al juego como pocos han hecho. Yo le diría a la gente que no tiene por qué ser futbolero, pero que no olviden, algunos de ustedes tendrán chicos, otros no, que lo primero que hicimos como chicos fue jugar y que nuestro mayor aprendizaje en la vida fue jugar y que quizá el mundo, por la dinámica propia de la sociedad, nos impide seguir jugando. Y para mí el fútbol es esa ventana de ver cómo ahí, en ese espacio tan reducido, que son 110 metros por 70, ese ser humano que tiene una carga, una presión inmensa, porque no solamente el ganar, sino lo que la sociedad le ha llevado a creer que necesita más dinero y más dinero y más dinero y más exposición, pero que al final, durante 90 minutos, si él deja de jugar y se concentra en esas obligaciones, le va a ir mal, le va a ir muy mal. Y que yo lo pongo en el libro, pero insisto, tampoco es una definición mía, yo la adapto, pero que el fútbol termina siendo una cápsula como casi ninguna para realmente observar cómo somos realmente cuando nos tenemos que organizar como sociedad, porque hay una reflexión muy antigua que puede no gustarnos, pero tiene una razón de ser, que es el principio fundacional de toda sociedad es la guerra. Claro, no la guerra como la concebimos de atacar, sino la guerra por defender algo que es nuestro, ¿no? Y que a partir de ahí empezamos a construir todo un ordenamiento jurídico para poder vivir en sociedad. Y el principio fundacional de un equipo de fútbol es jugar para ganar.
hacer un gol más, un gol más. El reglamento habla de un gol más, no de un gol menos. ¿Cómo ese equipo en determinado lugar del mundo, llamémoslo Barcelona, se organiza para tratar de conseguir, con unos medios muy claros, porque los establece un reglamento, hacer ese gol más? Bueno, nosotros como sociedad necesitamos eso, organizarnos para tener un poquito mejor la vida cada día. El fútbol nos enseña y nos desnuda cómo somos, porque el fútbol que se practica en Barcelona nunca será idéntico al que se practica en París o al que se practica en el País Vasco, para hablar de una misma geografía. Pero no porque sea mejor uno que el otro, sino porque tenemos unas características como sociedad, como región, como país chiquitito. Entonces, como país chiquitito, conozcámonos primero y después busquemos tener esa mejor vida. Y el fútbol durante 90 minutos nos da eso, pero también nos da, insisto, la reflexión no es mía, yo la hago propia. Y así como si Guardiola se puede dar el lujo, Pep Guardiola, decir que él toma prestado concepto, ¿cómo no lo voy a hacer yo que soy un don nadie? Y es una de Alejandro Dolina y es que durante 90 minutos suspendemos la incredulidad y nos creemos que en esos 90 minutos la vida puede ser un poquito mejor. Y el fútbol te da eso. No tienes por qué saberte las reglas ni saber si Messi es mejor que Cristiano. Son debates para cualquier otra, para los que presumimos que sabemos de algo que es imposible saber de eso. Pero que durante 90 minutos, al igual que ir al cine, o ir al teatro, o ir a un recital, puedes suspender todo aquello que te complica la existencia, porque en esos 90 minutos te vas a aproximar ser feliz. Y vale la pena. Escuchándote hablar con esta pasión, se nota claramente que este es tu lugar. Sí, lo es. ¿Cuándo descubriste que era tu lugar en Argentina o ha sido con un proceso un poco más largo porque tú también has estado viviendo en Madrid? ¿Cuándo te diste cuenta de que este era tu lugar? En Argentina fue la piedra fundacional. Y yo no comprendo la euforia del hincha. Me encantaría sentirla, pero yo no siento esa euforia. Pero sí siento que cuando hay un partido de fútbol y voy a verlo, más allá del trabajo, son 90 minutos de dedicación. Ahora, después sí, cuando vuelvo a Venezuela y empiezo por fin a encontrar un trabajo alrededor del fútbol, vuelvo a sentir que ese es mi lugar, pero sí es un proceso progresivo. No creo que nunca termine y aspiro a que nunca termine porque si no, levantarme al día siguiente y decir, bueno, ya no formo parte de esto y ahora qué, ese ahora qué no lo quiero vivir en esta vida. ¿Para ti qué es el éxito? ¿No llegar a ese y ahora qué? No, no, el éxito es muy opuesto al concepto de hoy en día. El éxito es estar bien conmigo mismo. Entonces, encontrar qué te hace estar bien contigo mismo. Y a mí me hace estar bien comunicar. Me hace estar bien estar con mis perros. Y mis perros, como me ha pasado anteriormente, probablemente mueran antes que yo, no importa, vendrán otros perros. Y yo les podré dar el cariño que ellos me dan a mí. Para mí el éxito es que a mi gente le vaya bien. Y no me refiero a la salud porque eso no depende de nosotros, sino que sus sueños o sus aspiraciones humanas, y con esto no me refiero a dinero, sino de querencias y de les vaya bien. Ese para mí es el éxito. Pero para ti, háblame de ti, porque estás hablando de tus perros, de Bueno, tus amigos, pero de ti como persona. es que yo me levanto todos los días y tengo la posibilidad de comunicar, ese ya es el éxito. El éxito es muy con- es muy paradójico lo que voy a decir, pero es que yo nunca he pensado en el éxito. No, no me quita el sueño. A ver, yo no sé si un video mío en el canal de YouTube lo ven 10 personas o 5.000, no me interesa. Yo deshabilité todo tipo de notificación de YouTube. No sé cuántos ejemplares del libro se venden. Para mí el éxito es mucho más espiritual y no religioso, espiritual. Ese es el saber estar conmigo mismo, el aceptarme, cosa que es muy difícil. A mí me costaba mucho, mucho aceptarme. Eh, porque era una manera de un escudo protector, ¿no? Ante lo que es un mundo que quizás no me guste mucho, que también le reconozco muchas virtudes al mundo actual, ¿eh? Que hoy en día tenemos medicaciones que hacen que podamos vivir más de los 40 años. Pero es que el éxito a mí, no sé, no sé qué es el éxito, no tengo la más mínima idea.
Yo creo que por la conversación también creo que el éxito, un gran éxito es, el darse el permiso de ser uno mismo y Sí. y dar el permiso a los demás para que sean ellos mismos, ¿no? Eso también por ahí. Sí, sí. Yo creo que hasta en los tipos más malos de nuestra historia, que mira que hemos tenido, pero yo al malo que está transparente y no te engaña, no te voy a decir que lo respeto, porque obviamente estamos en lados opuestos, pero le encuentro una virtud. Ahora, el tipo que es un hijo de, pero se presenta como lo contrario, no, Dios, no, 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 ahí no quiero. No, bien lejos, porque ese de verdad es peligroso. El permitir que los demás sean como quieren ser, yo creo que es el mayor triunfo que podemos tener, junto con saber quién somos. Y yo sé quién soy hasta hoy, no sé quién seré mañana. Primero que me despierte mañana, ¿eh? Pero sí tener conciencia de lo que somos, de nuestras miserias, porque de nuestras virtudes es muy sencillo. Yo sé cuáles son mis miserias, es que hasta hoy, mañana tendré nuevas, se sumarán a las anteriores. Cuando tú hablas de miserias, cuando tú hablas de naufragios, de ese que te ha costado aceptarte en según qué momentos de tu vida, a ese Ignacio, eh, ¿qué le dirías para que en esa sensación de náufrago continuara remando? Que al igual como tú lo estableces en este podcast, en la grieta más grande que parece que vamos a caer y que puede que caigamos, hay que estar con los ojos muy abiertos, porque no sabes en qué momento de la calle hay una rama. Hay una pequeña ramita que te va a soportar, porque estos son tiempos en los que sufrimos mucho de depresión. Yo he sufrido de depresión, y cuando digo he sufrido es porque clínicamente he sido diagnosticado con ello. Y he sufrido como cualquiera que pueda escuchar este podcast, esas vicisitudes. Pero hay veces que atravesando ese desierto, que no es un desierto que termina nunca, los que sufrimos estas cosas sabemos que está ahí, que el infierno puede ser encantador. Y es una frase del Indio Solari que también quiero utilizar como homenaje al indio, porque aún en esa oscuridad hay una pequeña grieta, hay algo de luz, hay algo de belleza, que si estamos atentos, ese pequeño hilo de luz es lo que te va a dar la fuerza para seguir. Y te la da, y te la da, porque esto no es un discurso construido. Yo no he hablado de esto nunca en público, pero que cuando a mí la depresión era más fuerte, y estando medicado, pero siempre hay algo, y a mí el fútbol también. Había algo en el fútbol, pero también había algo en la música, había algo en la poesía. Y digo en la poesía porque no es la simple letra de una canción, es la poesía la que no puedes interpretar o no puedes encontrar cómo la escribió el autor, pero te significa algo a ti. Ahí está la belleza, incluso hasta en la noche más oscura. Ignacio, te agradezco muchísimo que te hayas abierto a explicar estas cuestiones que resuenan mucho en muchas personas que nos pueden escuchar en estos momentos. Saber que las depresiones pues son periodos muy, muy, muy largos, a menudo, de mucha oscuridad, pero siempre puede haber esa luz que dices, ¿no? Esa La hay, esperanza. la hay. Yo no hablo desde el potencial. Yo te hablaba de cómo pudiera ser incongruente estar feliz y escuchar a Joy Division. Yo tengo muy presente en esos momentos de... Hay algo de la depresión que te lleva a detenerte, te detienes por completo. Y a mí me ha servido mucho pensar en otros que vivieron por nosotros. Y esos tipos que quizás no pudieron ante escenarios así, pero dejaron cosas hermosas que son las que nos ayudan a nosotros a continuar. Y ahí está, ahí está. Entonces, claro que la depresión es terrible, como es terrible muchas cosas que otra gente ha vivido, pero yo creo que hay un tema de atención que es eso, un pequeño rayo de luz que te hace la existencia más llevadera y te te recupera un sentido, Somos una cadena de sufrimiento y esperanza, ¿no? totalmente. Y la esperanza no tiene que ver con el positivismo, la esperanza es otra cosa grande. El positivismo es superficialidad, es la venta de manuales.
No, la esperanza sí existe y no tiene nada que ver con la religión. Tiene que ver con el por qué estoy y por qué quiero seguir estando. Y sobre todo, esa herida en busca de sentido, ¿no? Eh, Y al final, querido, las heridas son prueba de que hemos vivido. Y eso, para mí, yo tener mis pruebas de que he vivido, para mí eso es ese sí es un trofeo que acepto. ¿Por qué? Porque es muy mío, no me lo tiene que dar nadie. y eso ya es un éxito, el que te lo reconozcas. Sí, sí. Ahí te doy la derecha. Ahí puedo tener una definición de éxito o puedo sentir lo que es el éxito. Sí, sí. Lo demás es pasajero. Que no somos nuestras heridas, somos lo que hacemos con nuestras heridas. Claro, totalmente. Totalmente de acuerdo. Eso me encanta. Y tú lo has volcado en un libro que espero que sea el primero de muchos, Sí, Ignacio. sí, sí, sí. El otro libro está en borrador, pero también yo no tengo apuro. A ver, si me toca morirme mañana quedó el borrador. Pero, Pero pero cuando termine el mundial, que voy a hacer algunos partidos por radio y empezaré a releer lo que está escrito para, no para quitar, sino para irle dando forma. Y quién sabe si el año próximo sale, ojalá, no lo sé, no lo sé. Vivir cuesta vida. sí, sí. ¿Cómo recomendarías, ahora que ya para acabar, cómo recomendarías vivir este mundial para poder disfrutar más allá de lo deportivo, ¿eh? Pero si tuvieras que decir a personas que no necesariamente son futboleras, que se puedan acercar tangencialmente al mundial, ¿qué dirías que puede ser interesante para ellas de observar? Observen Haití. Haití, La selección de Haití no nos dice nada a través de la historia del fútbol. Haití no pudo jugar un solo partido de local en su país por todo el caos y el desgobierno y todo lo que pasa en esa isla. Ver que Haití aún así va a ir a un mundial como historia humana es extraordinario. Las historias humanas son lo que nos tiene que emocionar. El mundial está hecho para ser un producto consumible como las hamburguesas hoy en día, ¿no? Pero hay historias extraordinarias. Ver a la selección de Irán, ver a la selección de Irak y también ver a la selección de Estados Unidos. Porque ese es un país en el que no se juega fútbol, se juega algo, no es fútbol, no es fútbol y no se entiende el fútbol. Y que esos chicos también quieran jugar al fútbol también y que entendamos que en un mundo en el que los gobernantes son la peor escoria que hemos visto en mucho tiempo, da igual el país que me mencionen, esos chicos no tienen la culpa, como no la tenemos nosotros. Entonces busquemos historias humanas, busquemos historias de superación. Curazao, Curazao es una maravilla. Curazao está acá, a 30 minutos de Venezuela. Una isla hermosa. Veamos cómo aún ante una amenaza que puede cambiar la vida, hay gente que va a ir al estadio a ver el fútbol. Eso es hermoso. Olvídense de estas terroríficas, terroríficos intentos de música que nos han querido vender ahora como canciones y pseudoartistas que son admirados solamente porque venden millones de discos, ¿no? Como si Beethoven en su momento estaba preocupado por si su novena sinfonía era comprendida y después popular, o la séptima, o la quinta. Digo Beethoven que fue el primero que se me vino a la mente. Pudiéramos hablar de Wagner. Pero no dejemos que la hipertrofia o un comercialismo hipertrofiado nos tape las historias humanas. Nosotros somos generadores, nosotros como especie, no tú y yo, pero somos generadores de grandes relatos. No perdamos eso nunca. A ver, Irlanda todavía sigue perdiendo su lucha, pero las historias irlandesas de lucha son hermosas. Entonces no creamos que el triunfo tiene tanto por contar. No, 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 la derrota cuenta cosas más hermosas. volvemos a la tristeza y a la rabia, de la derrota. Totalmente. A ver, si yo te hago un documental del Real Madrid ganador de la Champions, ¿quién lo va a ver? El hincha del Real Madrid. Pero cuando hicieron aquella película de los jamaiquinos o jamaicanos que llegaron a las Olimpiadas de invierno, eso era más interesante. Porque eso es una historia de superación más humana. Y el Mundial, como lo gana uno solo, vamos a tener muchas historias que nos pueden servir para encontrar esa belleza a la que aferrarnos en determinados momentos.
Hermoso, Ignacio. Otro día tenemos que hablar de esos triunfos colectivos y de esos traumas colectivos que se pueden vivir a través Venezuela de vive los traumas colectivos en el fútbol, porque se autoimpuso querer ser exitoso a la fuerza como sus vecinos geográficos, y ese apuro hace que sea frustración tras frustración. estoy pensando que ha habido guerras, iniciadas también por el fútbol, ¿eh? Claro. Y ha habido pausa en la guerra también gracias al fútbol. Gracias al fútbol. La Primera Guerra Mundial. Pero también el fútbol le ha servido a algunos países, a algunos, a los que han puesto atención a conocerse mejor. A conocerse mejor. Uno de ellos, Países Bajos, Holanda, como lo quieran llamar. Ese sí entendió. Y yo creo que hay un país muy chiquitito llamado Cataluña que ha aprendido mucho de su fútbol. Los altavoces, los grandes altavoces no, pero sí en la gente, lo ha aprendido mucho. Entonces, ahí está cómo el fútbol también nos va a enseñar a superar traumas y a conocernos mejor. Excelente, Ignacio. Para acabar, hago normalmente como un test de introspección a los invitados. Me gustaría empezar contigo. Por ejemplo, algo por lo que recuerdas que te echaban mucha bronca de chico, que te reñían mucho de chico. Era muy inquieto y muy comunicador, no podía quedarme, hasta que aparecieron los Walkman de cassette y ahí pude introducirme en mi propio mundo. Y o sea, ¿qué prohibición, por ejemplo, recuerdas de tus padres que en ese momento sentías como injusta? Escuchar cierta música que era horrible, muy mala, no tenía mayor aporte, pero me parecía injusto. Dejen que yo descubra que no sirve para nada. ¿Qué le dirías o qué le preguntarías a un medium o a una vidente si pasaras por consulta pronto? No me digas Nada, nada, nada. no me digas quién ganará el mundial, eso no sirve, ¿eh? No, no le preguntaría nada, te digo la verdad, porque no me ocupa el futuro, no me genera nada. A lo único que aspiro al futuro es a llegar a que me vaya del mundo teniendo facultades acá arriba. Pero decías que te produce cierta tristeza Sí, claro. No quiero que me la confirmen. No, es que no quiero que me confirmen lo que imagino. ¿Cuál es la persona más feliz que conoces? Persona o ser vivo. O ser vivo, ya dirías tus perros, ¿no? Sí. Pero persona, tengo una hijada de 15 años. Creo que es el ser más feliz que conozco. Qué lindo, qué lindo. Ella es una maravilla. ¿Le gusta el fútbol? No, pero es feliz, tiene 15 años y ve un mundo que yo soy incapaz de ver y ella es muy feliz. Qué bueno saberlo. ¿Algún consejo que te haya dejado en tu vida muy, muy impactado? Que te hayan dado y que te haya dejado de mucho impacto. Ese consejo que te mencionaba me daba mi padre hace muchos años, de ser lo que quisiera ser, pero que intentara ser lo mejor que yo pudiera dar. ¿Cómo sería una persona totalmente contraria a ti, totalmente diferente a ti? Muy sociable, muy alegre, muy tolerante con todo aquello que no le es propio, no lo siente como tal, que tuviera mucha vida externa, de estar todo el tiempo reuniéndose con amistades y que yo tengo mis amistades, pero mucho más, que aceptara más que hasta en la superficialidad hay cosas maravillosas. A mí me costó 30 años aceptarla a Madonna. Eso te quería preguntar, ¿qué es lo que más te ha costado aprender y desaprender en esta vida? Desaprender de fútbol, de creer que sabía y entender en un momento dado que no sabía nada y empezar a escuchar y a leer. Y aprender es, quizás lo puedo explicar con un ejemplo. A mí no me encontrarán cerca de estas manifestaciones de música latina, por ejemplo el reggaetón, pero he tenido que aprender que algo existe en ello que conmueve a tanta gente. A mí no me va a conmover nunca, me genera rechazo, pero algo debe tener que a tanta gente la conmueve. No descubro qué es. Eso deben pensar muchas personas del fútbol. Algo debe tener, Totalmente, ¿no? Algo debe totalmente. tener. Algo tiene, y a mí con esas manifestaciones musicales, pero algo tiene. Entonces, ¿qué sucede? Que mi rechazo ya no es, voy a ser muy expresivo, ya no es asco.
Mi rechazo es que yo no comprendo. Y al yo no comprender, la incapacidad es mía, no de los demás. Si tuvieras que regalar una frase a este programa que cupiera en una taza, puede ser una frase que utilices mucho o algo que te inspire en este momento, o alguna reflexión estoica, algo de Heidegger, de Schopenhauer, lo que tú pienses que te llevas de este programa o que te gustaría dejar para este programa. Es difícil, es muy difícil. A mí me gusta mucho cuando muere alguien recordar aquella vieja expresión romana de que la tierra te sea leve, pero que también nos sirve a los vivos, que la tierra nos sea leve. Nos la apuntamos. Para acabar, Ignacio, ¿tienes alguna recomendación de libro, más allá del tuyo, de canción, de película, algo que nos encienda alguna chispa creativa, cultural que nos puedas Sí, hacer? estoy retomando después de 20 años que lo leí por primera vez, El almuerzo desnudo. A mí la literatura beat, fue algo que me cambió mucho, de verdad. Me hizo encontrar que en esos relatos salvajes de unos tipos que vivían la vida de manera muy apresurada, muy, muy apresurada, había algo muy humano, ¿no? Y entonces yo soy muy fanático de Kerouac, pero al mismo tiempo tengo que decirte que toda su compañía, Burroughs, Ginsberg, tipos que vivieron la vida, es extraordinaria. Y el almuerzo desnudo de Naked Lunch está muy bueno, está muy, muy bueno. Es un libro de los 50. Recordemos que el movimiento beat es anterior al movimiento hippie. Y tengo ese que lo estoy releyendo con mucha atención. Y también, esto es terrible que lo diga, pero como estamos hablando, me estoy releyendo el manifiesto de Ted Kaczynski del Unabomber, porque yo creo que era un tipo muy inteligente que cometió el mayor de los errores, que es tratar de mostrar su pensamiento a través de la violencia. Eso es terrible. Pero ese manifiesto, hay cosas que él ya veía de la tecnología, del efecto de la tecnología en la vida del ser humano, que son interesantes. Entonces estoy volviendo un poco a esa frase, porque en el manifiesto también hay unos delirios terribles, terribles, ¿no? Pero sí algunas frases sobre la tecnología que me parecen muy interesantes, ¿no? Y cómo adaptarlo, porque todo es adaptarlo, ¿no? No es ser textual, menos con personajes tan nefastos. Pero sí había cosas que, ojo, no sé si decirlo, pero vio algo en el futuro que lo estamos viviendo. Excelente, Ignacio. Pues gracias por estas recomendaciones, gracias por toda la conversación. Déjame ponerte una medalla, no me la rechaces. Déjame darte un trofeo por, por esta conversación y por reconocer tanto esas grietas, esas heridas y sobre todo por reconocer que por ahí entra una luz que compartes con todos nosotros. O sea que muchísimas gracias. No, querido, gracias a ti por haber pensado en mí como alguien para compartir este espacio tan rico que estás creando. Un abrazo entonces muy grande, Ignacio. Hasta la No, próxima. por Dios, gracias.